hermanas, es un enorme gozo, placer, privilegio estar delante de todas ustedes en esta mañana. Sabemos que hay muchos que están orando por cada una de ustedes. Nos encantaría conocerlas a cada una, pero lo más importante es que Dios las conoce. Y esperamos en el Señor que el Espíritu de Dios ministre al corazón y a la necesidad de cada una de ustedes. Pero como tengo un tiempo limitado, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra. Señor, queremos darte muchísimas gracias, oh bendito Rey, por darnos el privilegio de poder alabarte, de poder cantar el Evangelio, de poder gozarnos en el hecho de que Jesucristo nos basta. Ahora, Señor, necesitamos que tu Espíritu venga y ministre al corazón de cada una de estas queridas hermanas por medio de tu palabra. Ven, oh Dios, y haz lo que nosotros no podemos hacer, porque te lo pedimos en el precioso y grande nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Yo les pido por favor que abran sus Biblias en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, vamos a leer los versículos 26 al 28 y luego vamos a ir a Juan capítulo 10. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alguien dijo una vez que cuando el pecado entró en el huerto del Edén, la paz salió por la otra puerta. Porque la rebeldía no vino sola, la rebeldía vino acompañada de temor, de ansiedad, de descontento, envidia, amargura y toda una cadena de otros pecados que desgracian la vida del hombre en este mundo. El pecado nos separó de Dios, que es la fuente de todo bien. El pecado hizo estragos en nuestra personalidad, incluyendo nuestro aparato emocional. El pecado levantó paredes de defensa a nuestro alrededor que nos aíslan y dificultan nuestra relación con otros, aparte de que vivimos en un mundo caído que fue maldito por causa del pecado, un mundo donde las circunstancias parecen conspirar contra nuestros anhelos, contra nuestras aspiraciones. Es por eso que alguien ha dicho que la pregunta más importante no es si hay vida después de la vida. No, la pregunta es si hay vida ahora. ¿Realmente podemos llamarle vida a nuestra vida en este mundo? Desde la caída de nuestros primeros padres, toda la raza humana fue condenada a vivir en el exilio, al este del Edén, como dice en Génesis capítulo 3, versículo 24. Mis hermanas, todos nosotros somos una raza de gente exiliada que anhela de todo corazón regresar al paraíso. Sin embargo, y aquí viene la buena noticia,
A pesar de todas las desgracias que el pecado ha producido en el mundo, la Biblia nos enseña que el florecimiento humano es posible en este mundo caído. Nosotros fuimos creados para florecer. Fuimos creados para contribuir en alguna medida al florecimiento de otros. Y ¿saben qué, mis hermanas? Satanás no puede frustrar los planes de Dios. Él no puede. Nuestro Dios es soberano. Pensemos por un momento en ese conocidísimo salmo, el Salmo 1, donde se describe el hombre bienaventurado. ¿Cómo es el hombre bienaventurado? Dice el Salmo, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que se mantiene vigoroso y fructífero con el paso de los años. Y todo eso a pesar del pecado, a pesar de la maldad que nos rodea. Y esa es una figura que se repite otra vez en el libro del profeta Jeremías, hablando de los hombres que confían en el Señor. En contraste con aquellos que confían en el hombre, dice que ese hombre, esa mujer que confía en el Señor, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, no dejará de dar frutos. Mis hermanas, el florecimiento es posible en este mundo caído. Esta persona que describe Jeremías es capaz de florecer, es capaz de fructificar aún en medio de circunstancias hostiles. Una de las cosas por las que hemos estado orando es que nosotros no sabemos cuántas de ustedes llegaron aquí sumamente cargadas en su corazón. Bueno, yo vengo a convencerte en esta mañana de que aún en medio de circunstancias hostiles, aún en medio de un pantano de pecado, es posible florecer. Dios nos creó para florecer. Decía Ireneo de León, uno de los padres de la iglesia del siglo II, que es gloria de Dios que el ser humano viva plenamente. ¿Oíste eso? Es gloria de Dios que el ser humano viva plenamente. Y como leímos hace un momento, el mismo Cristo dice que Él vino para darnos vida. Él vino para darnos vida en abundancia. Ahora, ¿qué significa eso? Nosotros fuimos creados y redimidos para florecer. Pero ¿qué significa el florecimiento? ¿Cómo podemos distinguir a una persona que de verdad está floreciendo de otra que no lo está? Y esto es extremadamente importante, porque fácilmente podemos ser seducidos a buscar una falsa plenitud. Escribiéndole a Timoteo, Pablo le pide que exhorte a los ricos de este mundo a que sean generosos en buenas obras, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Y estoy citando aquí la Biblia de las Américas, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Escuchaste eso? Que puedan echarle mano a lo que en verdad es vida. Hay una clase de vida que no puede considerarse vida en el más pleno sentido de ese término. Y no sé si se dieron cuenta, pero no deja de ser interesante notar que según Pablo, los ricos según este mundo, son los que corren el mayor peligro de perderse esa vida que en verdad es vida al poner su confianza en las riquezas y no en el Señor. Creo que fue Aristóteles Onassis que dijo una vez: la buena vida es cara. Hay otra más barata, pero no es vida. Uno se ríe, pero lamentablemente los ricos no son los únicos que piensan así. La buena vida es cara, hay otra más barata, pero esa no es vida. Bueno, dice en el Salmo 52, versículo 8, que el hombre que confía en su maldad, el hombre que confía en sus riquezas, cosechará desgracia y destrucción.
Pero, dice él, yo soy como un olivo verde que florece en la casa de nuestro Dios. ¿Ven el contraste? Unos creen que están floreciendo, pero es solo una fachada. En realidad se están marchitando en vida y al final serán destruidos. Otros, en cambio, se mantienen como el olivo verde, dice el salmista. Y ese es un árbol que en el Antiguo Testamento simboliza la vitalidad, simboliza la verdadera prosperidad. Proverbios 11, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. ¿Ven el mismo mensaje una y otra vez? Es posible florecer, es posible tener una vida plena en este mundo caído, pero se trata de una plenitud muy diferente a la que la mayoría de las personas anhelan tener. Mis hermanas, ni la salud, ni el bienestar económico, ni el placer, ni el prestigio, ni el poder, ni la realización personal como el mundo la define son los parámetros que debemos usar para identificar el verdadero florecimiento. Y si quieren una prueba, bueno, la prueba más contundente que yo te puedo mostrar en esta mañana es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Nunca ha existido ni existirá nadie más floreciente que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, Isaías lo describe proféticamente como alguien que no posee lo que el mundo definiría como atractivo. Desechado, despreciado, varón de dolores, dice Isaías, experimentado en quebrantos. ¿En qué consiste entonces la vida abundante que Cristo vino a dar? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que ir a Génesis 1. No sé si lo sabían, mis hermanas, pero la Biblia no comienza en Mateo. La Biblia comienza en Génesis. Y por lo tanto, tenemos que empezar en el principio. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo tú puedes saber, mi hermana querida, que tú estás floreciendo? Bueno, vamos a ver dos cosas en esta mañana, en el tiempo que me queda, que no es mucho. El florecimiento según el diseño original de Dios. Y en segundo lugar, el florecimiento, según Jesús. El florecimiento según el diseño original de Dios. Y en segundo lugar, el diseño según Jesús. Hablando del Génesis capítulo 1, un erudito llamado Michael Tipton sugiere que este relato está diseñado para llevar al lector a concluir que el resultado deseado por Dios, su propósito al crear la humanidad a su imagen, era crear comunidades florecientes. Ese era el propósito de Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios para representar a Dios en el jardín del Edén. El hombre debía actuar como el vicerregente de Dios con el propósito de cuidar las criaturas que él había hecho. Adán y Eva debían extender el jardín del Edén a todo el planeta. Es por eso que algunos han denominado el pasaje que yo leí hace un rato, Génesis 1:26, como el mandato cultural. Aunque la palabra cultura normalmente se usa en el lenguaje cotidiano como sinónimo de refinamiento. Se habla de la música culta, de que una persona es culta. La realidad es que esa palabra proviene del latín y significa cultivo. Significa crianza. Fuimos creados para reflejar el carácter de Dios mientras ponemos nuestras capacidades creativas al servicio de todo lo creado, desarrollando su potencial para la gloria de Dios y el bien de las criaturas. Y para llevar a cabo esta tarea, hay al menos tres cosas que el hombre debía hacer, según Génesis 1:26 al 28. Poblar la tierra de imágenes vivientes de Dios. 2, ejercer dominio sobre todo lo creado. 3, sojuzgar o someter la tierra. Ahora, este verbo, a mí me toca la parte teológica de esta conferencia.
Así que yo espero que hayan dormido bien, que estén descansadas. Pero yo necesito explicar esto con calma. Este verbo sojuzgar es raro. No lo usamos normalmente. Cuando se usa en el Antiguo Testamento, ocurre 15 veces en el Antiguo Testamento. Cuando se usa ese verbo conectado con la palabra tierra, no significa hacer producir la tierra, sino someter a los habitantes de la tierra que se oponen al diseño de Dios. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. En otras palabras, este pasaje no parece estar hablando de que Adán y Eva tenían la responsabilidad de hacer la tierra productiva, sobre todo Adán, sino de defender el huerto de los enemigos que pudieran dañarlo. Lo que nos dice de antemano que el mandato cultural se iba a llevar a cabo en medio de un conflicto, no sería sin lucha. Y eso lo vemos claramente en el capítulo 2 del libro del Génesis, cuando el hombre es colocado en el huerto del Edén. ¿Recuerdan ustedes para qué se colocó Adán en el huerto del Edén? Para labrarlo. Recuerden que ellos debían extender el huerto a todo el mundo, y para cuidarlo, para protegerlo, para mantenerlo seguro. El hombre debía guardar el jardín de todo lo que pudiera dañarlo, de todo lo que pudiera impedir su pleno desarrollo. ¿Y cuál era esta amenaza que ponía en juego o que ameritaba esta clase de protección? Bueno, eso lo vemos en el capítulo 3. Una serpiente que habla y que vino a torcer la palabra de Dios, que vino a seducir a nuestros primeros padres para que se sublevaran contra la autoridad de Dios, para que redefinieran las cosas. En vez de permitir que Satanás los subyugara al tentarlos por medio de la serpiente, Adán tenía la responsabilidad de proteger el huerto de ese ataque. Y debía someter sus propias voluntades a la voluntad de Dios. Su florecimiento como seres humanos y el florecimiento de la creación dependía de que ellos mantuvieran una confianza absoluta en lo que Dios había dicho. La palabra de Dios es suprema. Nuestra obediencia a la palabra de Dios es el medio para florecer. Esa es la clave. Florecer como hombres y mujeres es poder reflejar la imagen de Dios en nosotros, cumpliendo su voluntad de acuerdo a la vocación, los talentos, los dones y los roles que Él ha asignado a cada uno. Eso es verdadero florecimiento. Déjame repetírtelo otra vez, por si acaso te entró un WhatsApp en ese momento. Voy a repetirlo otra vez. Florecer como hombres y mujeres es poder reflejar la imagen de Dios en nosotros, cumpliendo su voluntad de acuerdo a la vocación, los talentos, los dones y los roles, mujeres, femeninas, los roles que el Señor ha asignado a cada uno. Eso es verdadero florecimiento. Tristemente, la historia no termina en Génesis 2. En Génesis 3 vemos que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Y el caos invadió la creación. El pecado frustró el florecimiento humano. ¿Cómo? Desfigurando la imagen de Dios en nosotros y desintegrando la relación del hombre con el Creador, la relación del hombre en sí mismo y del hombre con el hombre. El pecado hizo eso.
Sin embargo, es interesante notar que después del diluvio, y no lo voy a leer para ahorrar tiempo, pero después del diluvio, en Génesis capítulo 9, Dios vuelve y reitera el mandato cultural, casi con las mismas palabras de Génesis 1. Lo que estoy tratando de probar es que la entrada del pecado no anuló el propósito original de Dios para la raza humana y para toda su creación. Pero ahora, con el pecado en el medio, vamos a tener que luchar con fuerzas hostiles dentro y fuera de nosotros para poder avanzar hacia esa meta. El pecado tiene que ser subyugado para que el florecimiento sea posible. Y gloria al Señor, eso fue precisamente lo que Cristo vino a hacer. Él vino a destruir las obras del diablo, como dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos el florecimiento humano según el diseño original de Dios. Vemos ahora en segundo lugar el florecimiento humano según Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para vencer al diablo en su propio terreno, en el terreno en que el hombre perdió la guerra en el huerto del Edén. Él es el segundo Adán que se mantuvo en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz para revertir en nosotros los efectos de la caída, de modo que podamos florecer. Eso lo hizo Jesús. Esa es la vida en abundancia que Él ofrece a los que creen. ¿Ustedes recuerdan la oferta de Jesús a la mujer samaritana? En Juan capítulo 4, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de su interior brotarán ríos de agua viva. Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y más adelante en Juan capítulo 7, versículo 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. El que cree en mí. Cristo vino a concedernos por gracia el perdón de todos nuestros pecados al morir por nosotros en una cruz. Pero ¿saben qué, mis hermanas? Cristo no vino a montar una agencia de viaje para que nosotros vayamos gratis al cielo. La salvación es mucho más que eso. Él vino a reintegrar nuestras vidas. Él vino a transformarlas progresivamente conforme a la imagen de Dios, que recuerden quedó distorsionada cuando el pecado entró en el mundo. Él vino a realinearnos con el propósito original para el cual fuimos creados, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¿Cómo describe Jesús la vida eterna? ¿Como una vida que dura para siempre? No. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El verdadero florecimiento humano consiste en el deleite y el gozo de disfrutar de la comunión con Dios en Cristo, mientras somos gradualmente transformados y transformadas para ser las personas que Dios quiere que seamos. Ahí radica la riqueza de la vida abundante que Cristo vino a dar. Una persona floreciente es aquella que está siendo moldeada conforme al carácter de Jesús, porque Él es la imagen de Dios. De paso, esa es la enseñanza de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Esa palabra que se traduce como bienaventurado en nuestras Biblias, en realidad es un término muy rico que apunta hacia una forma de ser, hacia un carácter que produce florecimiento humano y felicidad. Así que pudiéramos traducir Mateo de esta manera: bienaventurado, floreciente, verdaderamente feliz el pobre en espíritu.
Bienaventurado, floreciente, verdaderamente feliz, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia. Obviamente ese no es el cuadro que el mundo nos pinta de una persona feliz y floreciente, pero ese es el dibujo que Jesús pintó en el lienzo de la palabra. Y la pregunta aquí es, ¿a quién le vas a creer tú? ¿Al mundo o a Dios? Recuerden lo que aprendimos en Génesis 1 y 2. El verdadero florecimiento no será sin lucha. Es por eso que el texto de Juan 10, la mayoría de nosotros, ¿verdad?, lo sabemos de memoria. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero eso no es lo único que dice Jesús. En Juan capítulo 10, Él dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, mis hermanas amadas, ¿quién es el ladrón? Yo sé que rápidamente van a decir, el diablo. Bueno, sí, obviamente, pero el ladrón en Juan 10 no es directamente Satanás. El ladrón en Juan 10 son los falsos maestros que distorsionan la palabra de Dios. Está en el contexto de cómo los fariseos estaban desviando al pueblo de la verdadera voluntad de Dios. Ellos son los que saltan por la verja y no entran por la puerta. Así que los ladrones no son directamente Satanás, son los falsos maestros enviados por él para apartarte de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, ya sea un líder religioso que distorsiona el evangelio o ya sea un promotor de ideologías humanas que te apartan de la voluntad de Dios. Mira, mi hermana amada, escúchame bien. Todo el que te diga algo que es contrario a la palabra de Dios, ese es el ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruirte. Ese es el ladrón. Como bien señala R.C. Sproul, la felicidad no se puede descubrir plenamente si ignoramos la palabra de Dios. No se puede. Mira, mi hermana, déjame aplicar esto más aterrizado. El feminismo no viene a ti para librarte de la opresión del patriarcado masculino y ayudarte a florecer como mujer. No. El feminismo, que es contrario a la palabra de Dios, viene a matar, a hurtar y a destruirte, impidiéndote que tú puedas cumplir como mujer el propósito de Dios para ti. Recuerda lo que dijimos al principio, que es florecer. Mis hermanas, solo en Cristo somos reensamblados. Nuestras personalidades desintegradas por el pecado vuelven a alinearse con la voluntad de Dios para que seamos capaces de experimentar verdadero florecimiento y ayudar a otros a florecer. Es por eso que una persona floreciente está dispuesta a pagar el precio de reflejar la bondad de Dios en un mundo dañado por el pecado. No vivimos en el paraíso. A esto se refiere Andy Crouch cuando dice que el verdadero florecimiento requiere de dos elementos esenciales: autoridad y vulnerabilidad. Autoridad y vulnerabilidad. Déjame definirte estos dos términos porque esto es muy importante. Crouch define el término autoridad como la capacidad para actuar de una manera significativa. Al hacer uso de las capacidades que Dios nos ha dado, estamos ejerciendo autoridad. Por ejemplo, tú tienes una tubería dañada en tu casa, tú contratas a un plomero, ese plomero que sabe de plomería más que tú, te dice, bueno, doña, mire, hay que comprar un tubo de no sé cuánto, y tú le crees, porque tú confías en la capacidad del plomero
para resolver el problema de tu casa. En ese momento el plomero está ejerciendo autoridad. Él está haciendo algo significativo para ti. Bueno, mi hermana, cuando tú actúas en una forma significativa, haciendo bien a otros como mujer, tú estás ejerciendo bien la autoridad que Dios te ha delegado. O sea, mi hermana querida, nadie tiene que empoderarte. Nadie tiene que hacer eso. Ya Dios te hizo mujer para que como mujer tú puedas hacer un cambio significativo en este mundo, como ayuda idónea, como mujer femenina, como madre, como una miembro de la iglesia que refleja a Tito 2. Nadie tiene que empoderarte. Ya Dios te hizo mujer. Así que, mi hermana, ejerce las capacidades que el Señor te ha dado, reflejando el carácter de Dios, haciendo aquello para lo cual Dios te hizo, y tú estás siendo floreciente. Pero falta un elemento: vulnerabilidad. Vulnerabilidad. La autoridad por sí sola no conduce al verdadero florecimiento. De hecho, cuando una persona solo ejerce autoridad, se convierte en un tirano, se convierte en un dictador, en un abusador, y termina haciendo daño. La autoridad necesita mezclarse con la vulnerabilidad. Pero otra vez, ¿qué significa eso? Este término sí que hay que definirlo con cuidado, porque hoy día la palabra vulnerabilidad se usa para referirnos a lo que podríamos llamar una vergonzosa transparencia. Un famoso escribe un libro y comienza a airear un montón de cosas con orgullo de las que debería avergonzarse, y la prensa lo alaba diciendo: se hizo vulnerable. No, eso no es la verdadera vulnerabilidad. La palabra vulnerabilidad viene del latín vulnus, y esa es una palabra que significa herida, golpe, punzada, incluso significa desgracia o aflicción. Como dice Crouch otra vez, esta palabra se refiere más bien al hecho de exponerse a un riesgo significativo, a la posibilidad de que al actuar como debemos, perdamos algo que valoramos. ¿Cuántas son madres aquí? Uf. Miren, mis hermanas, ser madre es mucho más que parir un muchacho, y ustedes lo saben. Ser mamá es difícil. Ser mamá nos expone a muchas lágrimas, a los padres también. Pablo le dice a los Gálatas: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Los pastores sufrimos dolores de parto, y las mamás también, y no una sola vez, toda la vida. Tienes un hijo y eso es dolor de parto, dolor de parto, dolor de parto, dolor de parto. Bueno, si tú quieres ser una buena madre, tú tienes que tener autoridad como mamá, pero tienes que tener vulnerabilidad. Tú tienes que aceptar con gozo la posibilidad de ser herida. Tú tienes que aceptar con gozo la posibilidad de ser dañada. Eso es parte de ser floreciente en esta vida, en este mundo caído. En un mundo dañado por el pecado, es imposible que nos dediquemos a actuar significativamente. Es imposible que nos dediquemos a hacer lo que Dios nos ha llamado y capacitado para hacer en nuestra vocación, con nuestros dones, talentos, roles, sin exponernos al mismo tiempo al sufrimiento y a la pérdida. Eso no es posible. Y una vez más, el ejemplo perfecto es Jesús. Es Jesús. En Él se combinan perfectamente la autoridad y la vulnerabilidad.
Nadie ha tenido más autoridad que Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones. Nadie tiene más autoridad que Jesús. Y nadie ha sido más vulnerable que Jesús. Jesús nació desnudo. Jesús murió desnudo. Y entre una desnudez y la otra estuvo expuesto a un sufrimiento inimaginable. Desde la soledad de no ser comprendido ni siquiera por sus discípulos más cercanos, hasta morir en una cruz como un criminal. Eso es florecimiento. Eso es florecer. Ese fue el precio que Cristo estuvo dispuesto a pagar para poder fructificar haciéndonos bien. ¿Recuerdan Juan 12? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Tenemos que morir a nosotros mismos para poder florecer, para poder fructificar. La vida fructífera solo es posible cuando la autoridad y la vulnerabilidad se combinan, cuando estamos dispuestos a ser las personas que Dios quiere que seamos y hacer lo que Dios quiere que hagamos para el beneficio de otros, aunque eso implique para nosotros pérdida, dolor y sufrimiento. Y no pensemos en algo tan extraordinario como donar un riñón o irnos de misionero al África. Puede que se trate de algo menos dramático y no por eso menos significativo. Este reloj y yo tenemos un problema, pero yo voy a llegar a tiempo, me voy a someter. Hace unos meses yo leí una historia que quiero compartir con ustedes y con esto termino, no me va a dar tiempo para más. Esta es una chilena llamada Isabel, nació en Viña del Mar, no sé si hay de Chile aquí. Isabel se graduó en consejería familiar, pero por alguna razón ella y su esposo norteamericano tuvieron que emigrar a los Estados Unidos y se instalaron en Santa Bárbara, California. Pero al llegar a Estados Unidos se dieron cuenta que sus credenciales profesionales no eran reconocidas allí, y para colmo de males su esposo también tuvo dificultades para conseguir un trabajo estable. Finalmente Isabel pudo conseguir un trabajo a tiempo completo limpiando casas en las colinas de Santa Bárbara, un trabajo que no parece nada glamoroso para una profesional. En un congreso sobre fe y trabajo que se llevó a cabo en una iglesia de la comunidad, el pastor le preguntó a Isabel: ¿de qué manera tú ves en tu trabajo el reflejo del trabajo de Dios? Escuchen su respuesta. Dice Isabel: si te fijas en el libro del Génesis, en el principio el mundo estaba oscuro, no hay orden, pero Dios es un Dios de orden. Él ordena cada una de las vidas, cambia cada vida desde la oscuridad a la luz en Jesús. Y esa es mi motivación cuando trabajo. Todo lo que hago se inspira en Dios, no en el hombre. Jesús lavó los pies de sus discípulos y nosotros hemos de hacer lo mismo, ser siervos en amor. Y ahora escuchen cómo ella lo aplica. Si estoy limpiando un cuarto de baño, eso es algo que tiene que hacerse para ordenar el mundo y lavar los pies de los demás. No hay tristeza en ello, es una alegría. Y el mayor ejemplo para mí de servicio es el Espíritu Santo, porque Él está obrando en mí todo el tiempo. ¿Ustedes se dieron cuenta, mis hermanas, que en esta respuesta Isabel mencionó a las tres personas de la Trinidad? El Padre nos guía a la luz que hay en su Hijo, y el Espíritu Santo es mi ejemplo mayor de servicio. El Padre pone en orden las vidas de los hombres, llevándolos a la luz de Jesús. ¿Tú piensas en eso cuando tú estás limpiando el baño de tu casa? ¿Tú te ves
con tu pañoleta en la cabeza, el trapo, el jabón, como una mujer floreciente. Porque acuérdate, mi querida hermana, cada cual florece en el lugar donde Dios lo puso, haciendo lo que Dios quiere que haga. Eres una mujer floreciente. ¿Te das cuenta que es ser capaz de llevar a cabo el propósito para el cual fuimos creados como imágenes vivientes de Dios que reflejan su carácter y su forma de actuar en el mundo para beneficio de su creación y para la gloria de Dios? Así que, mis hermanas, cuídense de los ladrones que vienen a hurtar, a matar, a destruir, seduciéndote a buscar una falsa plenitud en una supuesta autorrealización que te impide desarrollar el carácter de Jesucristo y la verdadera feminidad bíblica, con todo lo que eso implica. Dios quiere que los hombres nos comportemos como hombres, no como machos, como hombres, y las mujeres como mujeres. Y no hay nada de malo en eso. Eso es parte del diseño de Dios. Mi hermana, procura en dependencia del Espíritu Santo seguir avanzando hacia la meta de ser la mujer que Dios quiere que tú seas, cada cual en el lugar donde Dios la colocó, mientras le glorificas a Él en las cosas cotidianas de la vida, como mujer, como esposa, como madre, como miembro de una iglesia, como hija. Mira, mi hermana, tu esposo, déjame decirte algo aquí, entre tú y yo. Tu esposo no es un estorbo en tu agenda. Tus hijos tampoco. La iglesia tampoco. Ellos son parte de la agenda de Dios para ti. Sí, yo sé que no es parte de mi agenda que nuestros hijos no levanten a las 4 de la mañana. Yo me acuerdo cuando nuestra hija mayor nació, cuando era bebé ella hacía a las 2, 3 de la mañana, cuando se iba a despertar para tomar la leche, yo decía no, pero miren, cuando eso arranca no hay quien lo pare. Yo no sé a quién se le ocurrió decir que duermen como bebés, y los bebés duermen. Pero ¿saben qué? Cuando los padres nos levantamos a medianoche a cuidar de nuestros hijos, nosotros estamos reflejando a nuestro buen Padre Celestial que cuida de nosotros 24/7. Estamos glorificando a Dios, estamos actuando como hombres y mujeres florecientes. Pero no olvides, y ya si ahora termino, prometido, que el florecimiento es imposible para nosotros a menos que estemos arraigados en Cristo por la fe. Este mensaje que yo he dado aquí no es para todo el mundo, no es para todas las mujeres, es para aquellas que están en Cristo, es para aquellas que han reconocido su pecado y han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Recuerdas el Salmo 1? Bienaventurado el varón, y eso incluye hombre y mujer, que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Se dan cuenta? Ese árbol no nació ahí. Ese árbol fue trasplantado, fue plantado, fue sacado del desierto pantanoso de este mundo por la mano poderosa de Dios y fue trasplantado al terreno de la gracia de Dios en Jesucristo. Y a menos que tus raíces no penetren profundamente en ese terreno de gracia, cada vez más, no vas a poder florecer. Es en el terreno de la gracia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada
nada, nada podéis hacer. Mi querida hermana, ampárate en la gracia del Evangelio, por medio del cual ya fuiste aceptada por Dios en Cristo, que vino a darnos vida y vida en abundancia. Dios bendiga su palabra.